entiendan cosas muy importantes en los pacientes, ¿sí? Yo soy médico deportólogo y nosotros, la variabilidad cardíaca para nosotros es muy importante, porque como ustedes escucharon en la charla, la variabilidad cardíaca es un factor predictor que hoy se utiliza para mirar enfermedades cardiovasculares o enfermedades crónicas, ¿sí? Desafortunadamente, pues de pronto por el idioma o algo, pues no había mucho nivel de atención, pero esto es muy importante para que lo tengan presente. Bueno, yo les voy a hablar hoy. Bueno, y perdónenme que me meta como en otros campos, pero vi que hicieron un par de preguntas, no sé si les quedaron completamente claras, pero una con respecto a la medicación es que siempre en los pacientes hipertensos tenemos que analizar el caso, tenemos que mirar qué estadio de hipertensión tiene, qué lesiones asociadas o enfermedades asociadas tiene, para poder, obviamente, prescribir el mejor medicamento antihipertensivo. Hay varios grupos de medicamentos antihipertensivos, hay inhibidores de la ECA, hay anticálcicos, hay beta bloqueadores y también se usan los diuréticos. Y no todos los diuréticos, lógicamente, producen eliminación del calcio. Hay diuréticos ahorradores, perdón, de potasio, hay diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, que ahorra potasio y pues en esos casos que se requiere se puede utilizar para responderle la pregunta al que la hizo. Y con respecto a los valores, depende de lo que se utilice, porque nosotros podemos medir la variabilidad cardíaca a través de un electrocardiograma en 24 horas, o se puede hacer con un Holter, o se puede hacer con dispositivos Polar, y cada uno pues tiene sus valores de acuerdo al aparato que utilice, ¿ok? Bueno, ya metiéndome en mi campo, voy a hablar de control biomédico del entrenamiento. ¿Sí? Para los que no me conocen, pues yo, como les dije, soy médico deportólogo, también soy traumatólogo deportivo, trabajé muchos años en el fútbol profesional como médico del Atlético Bucaramanga, el equipo de acá de la región. Actualmente trabajo con Federación Colombiana de Fútbol con procesos de selección Colombia. Y acá en Santander, pues trabajo con el Ministerio del Deporte, soy el médico líder del programa Talentos Colombia acá en la región, soy el médico deportólogo del INDER Santander y también pues asesoro al INDERBUN, un programa de selección y detección de talentos. Hablando de control biomédico del entrenamiento, entonces lo primero que hay que definir es qué es control biomédico del entrenamiento. Cuando nosotros hablamos de control biomédico del entrenamiento, estamos hablando de todas las intervenciones que nosotros hacemos desde medicina del deporte con el grupo multidisciplinario para que podamos obtener una información. Lo más importante de la información es que esa información sea útil para que nosotros podamos optimizar todos los procesos de entrenamiento deportivo con miras al alto rendimiento. Siempre lo que buscamos es mejorar los procesos de entrenamiento para lograr alto rendimiento. Entonces nos basamos en unos principios, ¿sí? Para hacer ese control biomédico del entrenamiento. ¿Cuáles son estos principios? El primer principio es aumentar la efectividad del entrenamiento. Si no aumentamos la efectividad del entrenamiento, pues lo que estamos haciendo no está sirviendo para nada. Nosotros vemos en la práctica deportiva que siempre dicen, bueno, las valoraciones médicas, entonces van y hacen una serie de evaluaciones y le hacen un poco de exámenes y le miden el consumo de oxígeno y le hacen un poco de cosas, y eso a veces los entrenadores o los preparadores físicos ni lo miran ni lo revisan, ¿sí? Y ni siquiera le dan la importancia que realmente tiene. Entonces, si eso es así, pues estamos perdiendo el tiempo porque no estamos logrando lo que realmente queremos en el control biomédico del entrenamiento, que una de las cosas es aumentar la efectividad del entrenamiento. Lo otro que podemos hacer cuando nosotros hacemos... Muchos de ustedes que van a seguramente laborar como preparadores físicos, etcétera, es muy importante en la preparación deportiva que tengan en cuenta que nosotros con el control biomédico podemos hacerle un seguimiento a todas las etapas del entrenamiento y eso pues es fundamental. También podemos hacer un control biomédico del entrenamiento que sea específico para el deporte y específico para el atleta. Eso es muy importante. No es lo mismo hacerle un control biomédico a un atleta que a un futbolista, que a un jugador de rugby o a un nadador. Es completamente diferente. Entonces debe ser el control específico para cada uno de los deportes. Como les decía, lo más importante es brindar una información. La información que nosotros brindamos es ¿cuál? Con respecto a la medición de las cargas, tanto la carga interna como la carga externa, de lo cual vamos a hablar ahora más adelante. Y lo más importante es que esa información se entienda y que tenga un fundamento científico, porque si yo doy una información que no se entiende, pues lógicamente no se va a lograr el objetivo.
Entonces, digamos que eso es como lo más importante en esta área. Hay unos principios éticos. Siempre que nosotros hacemos evaluaciones o hacemos valoraciones de control biomédico del entrenamiento, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, que debemos tratar de minimizar los tests. O sea, no es hacer test por hacerlos. Hay veces que le toca a la teta que este examen, que ahora este otro test, y resulta que muchos sirven para lo mismo. Entonces, no, tenemos que minimizarlos, minimizar el número de test, pero maximizar la información. Esas son dos cosas completamente diferentes. Tener siempre presente que debemos tener un consentimiento informado. Siempre que vamos a hacer un control biomédico del entrenamiento, debe haber un consentimiento informado. Es decir, el atleta debe dar su consentimiento de que está de acuerdo que le hagan la evaluación y lógicamente, pues previamente se le han dicho los riesgos que puede tener porque existen algunos riesgos en algunas pruebas, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante porque no se puede hacer las evaluaciones bajo presión. Nunca se pueden hacer bajo presión si usted como atleta no quiere que le hagan y no lo puede hacer obligado. Entonces, esto es muy importante. Cuando nosotros hacemos control biomédico del entrenamiento, si el control quedó bien hecho o si lo que nosotros vamos a hacer está bien hecho, debemos responder estos interrogantes. ¿Cuál es la carga? Es el primer interrogante que debemos responder al hacer el control biomédico. Segundo, si esa carga es óptima. ¿Sí? Tercero, si ocurrieron adaptaciones. Si la carga externa es igual a la recuperación interna, si realmente hubo una recuperación o si hubo sobreentrenamiento. Todo esto lo podemos saber haciendo las mediciones del control biomédico al entrenamiento. Finalmente, para mirar la adaptación. ¿Por qué? Porque es que cuando uno entrena, yo creo que esto ustedes ya lo vieron, lo que uno busca, ¿cierto? En el proceso de entrenamiento es que haya una adaptación, ¿cierto? Si uno no logra que haya una adaptación, pues está perdiendo el tiempo porque eso no es el objetivo del entrenamiento. Para que se logre una adaptación, debe haber un cambio. Debe haber un cambio tanto en la estructura, es decir, tanto en la morfología, como en el funcionamiento, es decir, como en la fisiología de la célula, el tejido, el órgano, el sistema, como respuesta a un estímulo, ¿cierto? Y que este estímulo sea de una magnitud y una duración suficiente para que altere la homeostasis celular. Siempre nosotros en medicina y cuando hablamos del área médica le dicen, no, es que hay que mantener el estado de homeostasis. El estado de homeostasis es, para los que no de pronto lo entienden, es el estado de normalidad, donde todas las funciones están completamente estables y normales. Entonces siempre le dicen, no, hay que buscar la homeostasis. No, acá cuando uno entrena es todo lo contrario. Lo que necesitamos es alterar esa homeostasis para que se produzca un estímulo necesario que nos dé y nos produzca una adaptación. Las fases que ustedes las conocen, entonces hay una respuesta aguda cuando uno entrena, después lógicamente hay un proceso de fatiga, luego hay una recuperación y finalmente pues se produce una adaptación. Cuando nosotros hacemos ejercicio, siempre que hacemos ejercicio, lo que estamos haciendo o lo que está ocurriendo en nuestro metabolismo es que está ocurriendo un proceso catabólico. Es decir, hacer ejercicio y entrenar es un proceso catabólico para el cuerpo. Es decir, nosotros estamos perdiendo energía, estamos perdiendo electrolitos, estamos perdiendo sustratos energéticos, estamos perdiendo calorías, etcétera. Entonces, esto es un proceso catabólico, siempre que entrenamos. ¿Qué ocurre? Nuestro corazón late, ¿cierto? Y nuestro corazón envía a través de la sangre, pues el oxígeno necesario para que los órganos y los tejidos se puedan abastecer de él. Los órganos y los tejidos obviamente captan este oxígeno y es lo que nosotros medimos cuando hacemos mediciones de consumo máximo de oxígeno, ya sea directo o indirecto, para que usemos las reservas metabólicas, produzcamos la energía necesaria para hacer ese entrenamiento o para hacer ese ejercicio, se produzca esa energía mecánica para que el músculo pueda funcionar y finalmente se van a liberar unos productos de metabolismo, ¿sí? Que los vamos a ver más adelante, lactato, ácido láctico, etc. La segunda fase que vimos es la fatiga, ¿cierto? Hay libros y tratados escritos para poder describir el proceso de la fatiga, ¿sí? Antes le echaban el cuento a uno y le decían, no, es que está fatigado porque el músculo se acumuló ácido láctico y entonces está el músculo cansado y ya ustedes habrán sabido que eso es completamente falso. La fatiga realmente se produce por varias razones, aquí solo enumeré las principales.
Primero, porque se depletan las reservas energéticas. Si a usted se le disminuye y se le acaban las reservas energéticas, pues se va a fatigar. Segundo, porque hay agotamiento de los productos de secreción, entre ellos la parte hormonal. Hay una alteración del ambiente interno, se pierden electrolitos, pues hay un cambio en el pH. Hay acumulación de hidrogeniones, y al acumularse hidrogeniones se disminuye el pH intracelular. Hay aumento de radicales libres y hay disminución del potencial de resistencia. Esos son, digamos, las principales vías por las cuales se produce fatiga y pues tendríamos que entrar a enfatizar en cada una de ellas. Luego viene el proceso de recuperación. Entonces, en el proceso de recuperación, cuando acaba el estímulo, es decir, terminamos de entrenar, terminó el entrenamiento, ¿cierto? Entonces vamos a restaurar todo ese orden del medio interno. Vamos a recuperar todo ese volumen de los líquidos y los electrolitos y vamos a recuperar esas reservas energéticas. Es decir, que cuando termina el entrenamiento, inmediatamente termina, empieza nuestro proceso del metabolismo anabólico, ¿cierto? Empieza la parte anabólica para poder restaurar este orden y, como le digo, recuperar la energía y los volúmenes. Y luego se produce la adaptación. Entonces, para que haya adaptación, tenemos que tener respuestas de síntesis proteicas que se dan a mediano y largo plazo, que van a modificar, como les decía, la estructura y la función de la célula. Lo importante de la adaptación es que estos cambios son reversibles. Eso es la gran diferencia con el proceso de enfermedad. Eso es muy importante, porque por eso es que ustedes ven que en los deportistas, digamos, de alto rendimiento, hablemos de un deportista aeróbico, ¿cierto? Entonces va a tener una adaptación cardiovascular al ejercicio, ¿cierto? Va a tener una hipertrofia ventricular izquierda, va a tener aumento de sus cavidades, etcétera. Eso es lo mismo que le ocurre a un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Y por eso, incluso los cardiólogos, cuando no saben que la paciente es deportista o el paciente es deportista, se equivocan y se confunden, porque ven un electro alterado o ven unas cosas y dicen, pero esperen, está enfermo, alguna cosa. Ya sabe que es deportista, sabe que es un corazón de atleta. El caso más reciente, el del jugador de Millonarios, ¿se acuerdan? Que lo llevaron a Boca y dijeron que no, que el tipo estaba enfermo, que tenía un problema y finalmente pues se dieron cuenta que era un corazón de atleta y ahí está jugando en Nacional sin problema, ¿cierto? Entonces, eso, la diferencia principal es que los cambios son reversibles. ¿Qué quiere decir que es reversible? Pues que te echan para atrás, ¿cierto? Entonces, cuando usted deja de entrenar, pues eso vuelve otra vez el corazón a su función normal y así con el resto de las adaptaciones. Por eso es importante el entrenamiento, porque cuando usted deja de entrenar, ustedes las adaptaciones se van perdiendo con el tiempo. Entonces, eso es importante, pero importante saber eso, que son reversibles. Y eso es el cambio fundamental con un proceso de enfermedad. Y pues que lógicamente se deben producir en algún caso sobrecargas, porque debemos alterar la homeostasis para poder lograr adaptaciones. Estas son las famosas curvas de entrenamiento que siempre ven ustedes en las clases, ¿cierto? Entonces, cuando uno entrena, lógicamente aquí está el proceso catabólico, entonces por eso la curva va de para abajo, porque perdemos todo. Luego en la segunda fase de descanso, pues empieza el proceso anabólico, que es la recuperación. La tercera fase, que es la supercompensación, que es la adaptación, lo que ganamos. Y luego si dejamos de entrenar, pues perdemos lo ganado con el tiempo, ¿cierto? Digamos que eso es una curva normal. ¿Por qué es importante el control biomédico del entrenamiento? El control biomédico del entrenamiento es importante por lo siguiente, porque es el que nos va a determinar en qué momento debemos aplicar la nueva carga. Y eso no lo hace ningún entrenador, y eso no lo hace ningún preparador físico. Cuando entiendan esto y lo empiezan a hacer, van a tener menos deportistas lesionados y van a tener un mejor rendimiento deportivo, con toda seguridad. Porque pasa lo siguiente. Resulta que vamos a seguir esta curva, que es una curva donde hay poca carga. Entonces, mire que hay poca carga, pues hay poco catabolismo, está la recuperación, pero mire que en la supercompensación lo que ganamos es muy poco, ¿sí? Porque no se alteró realmente el estado de la homeostasis. Entonces, aquí no ganamos mucho. Y mire lo que pasa cuando hay demasiada carga. Entonces, hay un proceso catabólico mayor, la recuperación se demora mucho más en el tiempo. Miren, todo este tiempo se demora mucho más la recuperación y lógicamente, si no aplicamos la carga en el momento determinado, pues vamos a tener problemas. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Resulta que hubo entrenamiento hoy en la mañana, entonces se hubo este proceso catabólico. Y al entrenador se le dio por entrenar en la tarde, ¿cierto? Y resulta que él apenas venía aquí en la recuperación. Entonces, aplicamos la nueva carga aquí. Si aplicamos la nueva carga acá, la curva hace esto, ¿cierto? Y luego la curva hace esto. O sea que va de para abajo. O sea que el rendimiento deportivo de ese deportista va de para atrás, ¿cierto?
Si nosotros aplicamos la carga en el punto exacto, que es aquí en la supercompensación, pues la curva va a ser esto. Y va de para arriba. Entonces nosotros vamos a tener un aumento y una mejora en el rendimiento deportivo, que es lo que necesitamos. Entonces mire que verlo aquí en una gráfica pues es muy sencillo. Ya en la práctica es lo que vamos a mirar ahora cómo se hace. Entonces en el control biomédico nosotros básicamente hacemos tres cosas. Primero miramos cuál es el impacto de la carga sobre el sistema energético. Entonces miramos el consumo de oxígeno, medimos el lactato, podemos medir la frecuencia cardíaca, evaluamos la forma como se realiza la recuperación, si hay daño celular, si hay alteración del sistema nervioso central, damos los indicadores de estrés energético y evaluamos la parte hormonal. Y finalmente evaluamos si se producen las adaptaciones esperadas. Eso es todo lo que hacemos en el control biomédico en entrenamiento. ¿Cómo lo hacemos? De varias formas. Nosotros lo que queremos en el control biomédico es aumentar la forma deportiva, pero mire esto que no es tenido en cuenta, prevención de la enfermedad deportiva. Porque yo les acabo de mostrar en la curva que si nosotros damos o aplicamos una nueva carga en un momento que no es adecuado, pues no solo el deportista va a disminuir su rendimiento deportivo, sino tiene un riesgo alto de lesiones, porque él está fatigado, él está cansado y le estamos aplicando una nueva carga en fatiga, no le estamos dando el tiempo de recuperación y lógicamente ahí empiezan todas esas lesiones musculares y esas lesiones que se producen por fatiga. Entonces nosotros en el control biomédico hacemos unas evaluaciones con el grupo multidisciplinario, intervenimos en el plan de entrenamiento y lógicamente lo que queremos es que se mejoren las cargas. ¿Cómo manejamos las cargas de entrenamiento? Pues lo primero es ¿cuánta carga? Para saber cuánta carga, pues tenemos que conocer la intensidad, obviamente, del entrenamiento, el volumen, la densidad y la frecuencia. Y el otro intervalo es cuándo aplicarla. Entonces ya les mostré, vamos a tener que evaluar la recuperación y la supercompensación para saber el momento exacto en donde aplicar la nueva carga. Hay unos indicadores de recuperación y supercompensación. Como les decía, es el estrés energético. Si hay daño celular, analizamos los cambios que hay en el sistema nervioso autónomo, revisamos la parte hormonal y miramos los síntomas. Porque hay deportistas que no tienen una buena recuperación o hay deportistas que tienen sobreentrenamiento, ¿sí? O hay deportistas que tienen fatiga crónica o que tienen sobrecarga y entonces es el deportista que le empieza a decir a uno que no duerme bien, que tiene problemas en el sueño, ¿cierto? Cuando usted a un deportista le diga que tiene problemas en el sueño, de una vez ábrele bolas, como dice, o póngase pilas con él porque seguramente está teniendo problemas con las cargas. Cuando tenga problemas con la alimentación, que no esté comiendo lo adecuado, ¿sí? Ahí tenemos que estar muy pendientes de eso. Que disminuya el rendimiento sin una causa aparente. El rendimiento del deportista empezó a bajar y no sabemos por qué. Entonces, allí tenemos que mirar. Y entonces, tenemos que evaluar. Para poder hacer una evaluación tenemos que recordar la parte de los sistemas energéticos, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos unos sistemas energéticos, unos grupos grandes, el sistema aeróbico, el sistema anaeróbico, que eso ustedes ya lo saben, y el ATP como nuestra molécula energética por excelencia. Los sustratos energéticos, todo lo que nosotros comemos, pues lo convertimos en energía, ¿cierto? Entonces, todos los carbohidratos que consumimos, las grasas, ¿cierto? Los lípidos, todo eso lo convertimos en energía, ¿sí? Para obtener ATP. Los carbohidratos y las grasas mediante hidrólisis o resíntesis, vamos a tener entonces energía a través de estos sistemas. El sistema de la fosfocreatina, que ustedes lo conocen, que es el sistema, pues, digamos, que utilizamos en actividades de muy alta intensidad y de muy corta duración, ¿cierto? En donde, pues, la fosfocreatina, ¿cierto? Rompemos ese enlace, ¿cierto? Y nos queda un fósforo y nos queda la creatina, y al romper el ATP nos queda el ADP más fósforo y al unir el ADP con ese fósforo que nos quedó nos crea un nuevo ATP. Entonces, este sistema de la fosfocreatina es un sistema 1 a 1, que por cada molécula de fosfocreatina nos produce un ATP. Por eso es que se utiliza en las actividades de muy alta intensidad y corta duración. Y los carbohidratos son muy importantes, por eso son las bases de las dietas precompetitivas y postcompetitivas, porque es que los carbohidratos son el único sustrato energético que nos permite producir energía por la vía anaeróbica o por la vía aeróbica. Entonces, por las dos, ¿cierto? Podemos hacerlo. Aquí en la glicólisis aeróbica y aquí puse la anaeróbica, como para que lo entiendan. Cuando empezamos a utilizar carbohidratos, vamos a tener un producto en común que es el piruvato, ¿cierto? Ese piruvato
a través de una enzima que se llama la piruvato deshidrogenasa, se puede convertir en acetil-CoA, y si se convierte en acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs, que ustedes conocen, y producimos energía por el sistema aeróbico. Pero ese piruvato también, a través de una enzima que se llama la deshidrogenasa láctica, lo podemos convertir en ácido láctico o lactato, y entonces vamos a producir energía a través del ciclo de Cori por la vía anaeróbica. Por la vía aeróbica podemos producir 36 o 37 ATPs, ¿sí? De acuerdo a de dónde parta el inicio de la producción de energía. Y en la glicólisis anaeróbica se producen 2 ATPs, pero podemos producir 4 ATPs adicionales por el sistema del Chodo. La importancia que tienen los sistemas energéticos, pues es que esto es algo que siempre les decía yo en mis clases a mis estudiantes para que lo tengan en cuenta. Porque es que cuando en el entrenamiento deportivo son muy específicos, entonces dicen, no, es que este fue un entrenamiento anaeróbico aláctico, ¿cierto? Este fue anaeróbico aláctico. Y eso realmente no existe, ¿sí? Me perdonan los profesores o los entrenadores, pero eso no existe. Un estado láctico no existe, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que los sistemas energéticos siempre actúan en conjunto, es decir, son simultáneos, ¿cierto? Los sistemas energéticos siempre actúan de manera simultánea. Lo que pasa es que hay un sistema energético que es preferente, que se utiliza más que otro de acuerdo a la actividad o de acuerdo a lo que estemos haciendo. Eso es lo más importante. Si nosotros necesitamos energía inmediata, la sacamos de la fosfocreatina, como les digo, ejercicios de corta duración y elevada intensidad. Y aquí también va algo para lo de las ayudas ergogénicas. Entonces, por eso en estos deportes se usa creatina, ¿cierto? ¿En cuáles deportes? Halterofilia, por ejemplo, ¿cierto? Velocidad, pues aquí la usamos. ¿Para qué usar creatina en el fútbol o en el baloncesto? No tiene objeto, ¿sí? Pero sigamos. Energía a corto plazo es la glicólisis anaeróbica, cuando tenemos que hacer ejercicios de una intensidad leve o moderada, ¿cierto? Y cuando tenemos que usar energía de larga duración o a largo plazo, utilizamos el sistema aeróbico, por ejemplo, en una maratón, en un Ironman, cosas de ese tipo. Entonces, esos son los principales sustratos. Entonces, los principales sustratos están los carbohidratos, tenemos reserva como glucógeno, en músculo el 79%, en el hígado el 14% y en sangre en forma de glucosa 7%. Importante las grasas, que el metabolismo es aeróbico. Eso es importante y eso se les olvida hasta en los gimnasios, porque resulta que para que usted queme grasas, pues tiene que hacer un trabajo aeróbico. Si usted hace un trabajo anaeróbico, no quema grasas, ¿cierto? Y le ponen a hacer trabajos intensos y que no sé qué, y uno ve la de spinning, y qué zona de quema de grasa. Eso no es cierto. Entonces, aquí, en ese orden de ideas, tenemos que saber que el metabolismo siempre es aeróbico, ¿cierto? Y por eso los deportistas entrenados son los que tienen mayor capacidad para utilizar los lípidos como fuente energética. Una de las adaptaciones que uno quiere buscar en un deportista es que utilice lípidos para producir energía. Porque si se dieron cuenta, mientras yo con el sistema de la fosfocreatina logro un ATP, por el sistema de la glicólisis aeróbica puedo lograr 36 o 37 ATPs. En el sistema de los lípidos, con solo romper una cadena, puedo obtener 128 ATPs. Y las cadenas de lípidos son tan largas que las nombramos con las letras del alfabeto griego, ¿cierto? Entonces, que alfa, que tal, que omega, que ácidos grasos, omega 3, 6, 9, ¿se han escuchado todo eso? Eso es por eso. Entonces, lógicamente, ahí obtenemos una gran cantidad de energía. Entonces, la principal adaptación que buscamos en un deportista es que él utilice lípidos para producir energía. Las proteínas nunca, casi nunca, las utilizamos como una fuente energética. Porque si nosotros estamos utilizando proteínas como fuente energética, quiere decir que agotamos estos sistemas o estos sustratos, carbohidrato y grasa. O sea que aquí estamos en un proceso ya de un catabolismo terrible. O tenemos una enfermedad de base, ¿sí? ¿Cierto? O no hemos tenido la recuperación o estamos haciendo una fatiga crónica, un sobreentrenamiento, etcétera. Y eso es muy importante. Por eso proteínas nunca utilizamos. Entonces, fíjese que aquí hay otra cosa importante. En las ayudas ergogénicas hay personas que le dan proteína como fuente energética. Proteína como fuente energética no, porque es que la proteína nunca la va a usar para eso. Le va a servir para otros procesos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Cuando aplicamos control biomédico del entrenamiento, entonces, ¿qué queremos hacer? Evaluar la forma deportiva. Evaluar la carga externa. Evaluar la carga interna
para dosificar cargas individuales de entrenamiento en lo posible, porque pues en entrenamientos grupales es difícil, pero lo podemos hacer. Y determinar la cantidad de fatiga y el proceso de recuperación. Tenemos que tener en cuenta para esto, para mirar la forma deportiva, los factores biomecánicos del deportista, sus gestos deportivos, sus factores morfológicos, o sea, su antropometría, los factores fisiológicos, las pruebas fisiológicas que les hacemos para mirar cómo está su estado fisiológico, los factores nutricionales, cómo está, obviamente, él en toda su composición corporal y su parte nutricional, y que no se nos quede de lado los factores psicológicos. Todo esto es importante para obtener una excelente forma deportiva. Cuando vamos a determinar la carga externa y carga interna, entonces al mirar la carga externa, nosotros tenemos que mirar es cuánta carga se le aplica al deportista para poder hacer una progresión de esas cargas. Y en la carga interna tenemos que, obviamente, medir unos indicadores que nos manifiesten ese impacto fisiológico que tienen las cargas aplicadas. Y estas mediciones son las que nosotros realizamos durante las aplicaciones de las cargas y son de las que les voy a mencionar algunas ahora. ¿Cómo dosificamos las cargas de entrenamiento? Entonces, existe una relación entre la carga, la frecuencia cardíaca y esos marcadores metabólicos que nos van a permitir extrapolar esas intensidades requeridas para aplicar las cargas. Entonces, entremos en materia. Entonces, uno de los indicadores, la frecuencia cardíaca, ¿cierto? A todo el mundo le enseñan la frecuencia cardíaca, entonces les enseñan a usar los pulsómetros y cosas de ese tipo. Cada vez las usamos menos en los deportistas de alto rendimiento. ¿Sí? Los deportistas de alto rendimiento cada vez usamos menos. Dice que ¿por qué? Usamos menos porque resulta que como en los deportistas hay esas adaptaciones cardiovasculares al ejercicio, entonces, lógicamente, las intensidades de ejercicio en ellos, para que la frecuencia cardíaca se eleve tanto, tiene que ser muy alta. Entonces, en un deportista, la frecuencia cardíaca actúa diferente a una persona normal. La podemos utilizar en personas normales, de gimnasio, etcétera, pero en deportistas de alto rendimiento la utilizamos menos. Un deportista entrenado, por su mismo adaptación cardiovascular al ejercicio, hace una bradicardia sinusal, o sea, su frecuencia cardíaca es muy baja. Entonces, un deportista entre más entrenado aeróbico, usted le encuentra una frecuencia cardíaca de 50, 52, ¿cierto? Entonces, imagínense un deportista de esos, para que llegue a una frecuencia cardíaca alta, tiene que tener una intensidad muy alta, ¿cierto? Entonces, ustedes llegan y dicen, no, a mí me enseñaron que la frecuencia cardíaca máxima era 220 menos la edad, ¿sí o no? Entonces uno dice, no, el deportista tiene 25 años y 220, entonces la frecuencia cardíaca son 195, eso es la máxima, ¿cierto? Vaya a ver cuando el deportista entrenado le va a llegar a 195 si arrancó con una frecuencia cardíaca de 50, ¿sí? Porque es un deportista entrenado. Entonces no podemos medir a ese deportista la intensidad del ejercicio con frecuencia cardíaca. ¿Les quedó claro? Bien, lo otro que hacemos es la medición del lactato sanguíneo, ¿sí? Por la medición del lactato sanguíneo, nosotros medimos la intensidad del entrenamiento. Y lo podemos medir también en la fase de recuperación, para poder mirar cómo está la recuperación de ese deportista. Y podemos medir la tasa de glucólisis. Y podemos hacer mediciones de CPK o de urea, que son unos marcadores, también hoy en día los estamos utilizando menos, ya les voy a explicar por qué. Y estas mediciones de CPK las hacemos en las primeras 12 o 18 horas después de aplicada la carga. ¿Por qué? Porque estas concentraciones se supone que deben retornar a la normalidad si la curva de fatiga no fue profunda o si la capacidad de recuperación es suficiente. Entonces nos sirve como un marcador de recuperación, porque si nosotros medimos la CPK antes y luego la medimos 12 o 18 horas y ya está normal, pues entonces ya sabemos que el deportista está recuperado y podemos aplicar una nueva carga. Y podemos medir también la urea. La urea la podemos también medir después de un periodo suficiente de recuperación. Es un marcador que nos puede servir de recuperación. Recuerden que cuando hay un gran déficit energético, cargas muy excesivas, es cuando utilizamos las proteínas, ¿cierto? Entonces ahí utilizamos este sistema de emergencia que es el de la mioquinasa, en que el ATP se convierte en un ADP, ¿cierto? Se rompe el enlace. Recuerden que ATP es adenosin trifosfato, es decir, 3 fósforos unidos a una molécula de adenosina. Entonces, si nosotros rompemos un enlace de fósforo, nos queda un ADP más fósforo, que es adenosin difosfato, 2 fósforos y el fósforo que quedó suelto. Y en emergencias eso se puede romper a AMP, adenosin monofosfato. Nos queda un solo fósforo y el otro se suelta.
En consecuencia de esto se van a producir nitrogenados y esos nitrogenados van a ir al ciclo de la urea también para producir energía y los desechos los vamos a eliminar por el riñón a través de la orina. Una pruebita sencilla que ustedes pueden hacer, muchachos, para medir si hay buena recuperación o cómo está el deportista, es hacer una prueba que se llama la prueba ortostática. Mire que estas pruebas ortostáticas se utilizan en todo. Si ustedes vieron el doctor que les dio la charla ahorita en la variabilidad cardíaca, lo hacían en reposo y en inclinación, ¿cierto? Entonces, es el mismo principio que utiliza una prueba ortostática, ¿sí? En una prueba ortostática, esta se debe planificar al principio y al final de las semanas de las cargas normales, todos los días que haya microciclos de choque y se debe hacer antes de comenzar cada unidad. ¿Qué se hace? Nosotros simplemente medimos la frecuencia cardíaca en reposo al deportista, ¿cierto? Luego lo hacemos que se ponga en posición de pie y la medimos al minuto. Y nosotros miramos la diferencia que hay, la frecuencia cardíaca al primer minuto y la de reposo. Si esa diferencia fue de 15 a 20 latidos por minuto, pues vamos a estar alerta porque ese deportista no está teniendo una buena recuperación o seguramente está teniendo algún problema de sobrecarga o sobreentrenamiento. Si está entre 21 y 35, pues disminuimos las cargas y si está mayor de 35, definitivamente nos toca disminuir la carga y tenemos que hacer un trabajo aeróbico para que ese deportista nos pueda recuperar. Cuando medimos la urea y la CPK, ¿es para qué? Porque estas enzimas, la urea y la CPK, se elevan siempre después de la actividad física. Depende de la magnitud de la carga, lo que se eleven, y también nos sirve para la recuperación. Entonces nosotros haciendo mediciones de CPK y urea podemos mirar cómo fue la carga para el deportista, si la carga fue baja, si fue moderada o fue intensa para el deportista, cómo la sintió de manera individual, y podemos mirar el proceso de recuperación. Esto es muy importante cuando se mide, ¿por qué? Porque es que yo le puedo hacer el entrenamiento igual a 15 personas, pero de esas 15 personas, para uno el entrenamiento fue intenso, para el otro fue moderado y para el otro fue suave. ¿Sí? Y muchas veces no lo sabemos. Nosotros pensamos que el entrenamiento pues, fue igual para todos. Entonces, por eso es importante medirlo. Esta elevación de la CPK y urea, como les dije, se mantiene 18 a 24 horas post ejercicio. Por eso, si la medimos después de ese tiempo, podemos revisar la recuperación. Miramos si el tiempo de recuperación fue insuficiente o si definitivamente hay exceso de cargas. Y en la medición de la urea, recuerden que la urea es el producto final del metabolismo proteico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la urea está elevada es porque nuestro organismo está utilizando proteínas, ¿cierto? Y si está utilizando proteínas para pues generar la energía necesaria para el ejercicio, es porque no tenemos una recuperación adecuada o porque estamos haciendo cargas excesivas. Entonces, allí, con estos exámenes, es que nosotros podemos diagnosticar si el deportista tiene sobreentrenamiento, o si tiene sobrecarga, o si tiene fatiga crónica. Hay cosas importantes que hay que tener en cuenta y es que la urea se puede aumentar la excreción por el catabolismo de proteínas, si el deportista tiene fiebre, si tiene diabetes o si hay un incremento de la actividad de la glándula adrenal. Los valores normales en adultos van de 6 a 20 miligramos de cilitro o si lo miden en milimoles de 2.1 a 7.1 milimoles por litro. Aquí simplemente les traía para mirar cómo es la biosíntesis de la urea. ¿Por qué? Cuando nosotros medimos CPK, nosotros medimos la intensidad de la carga, como les digo. ¿Por qué? Porque la CPK, que es la creatina fosfoquinasa, recuerden que es la enzima que interviene en el sistema energético de la fosfocreatina, ¿cierto? Recuerden que la fosfocreatina, a través de esa enzima, que es la CPK, la creatina fosfoquinasa, es que se rompe el enlace y se produce la energía. Entonces, si nosotros tenemos elevada la CPK, quiere decir que utilizamos de manera preferente ese sistema energético, ¿cierto? Y al utilizar ese sistema energético nos está diciendo que las cargas fueron intensas, porque ya les dije que ese sistema energético lo utilizamos cuando hay cargas intensas o ejercicios de corta duración y alta intensidad. Y con respecto a la urea, obviamente, que tiene que ver con los nitrogenados y el tema de aminoácidos y proteínas, etcétera. Entonces, cuando está aumentada la urea, como les digo, es porque las cargas han sido excesivas o el tiempo ha sido excesivo en el entrenamiento y el deportista no se ha podido recuperar y aún está haciendo su proceso catabólico y pues por eso puede tener sobreentrenamiento o sobrecarga. Un deportista que hace una maratón o hace un Ironman puede demorar hasta una semana en recuperarse, en que todos estos niveles se recuperen. Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta con ellos.
Entonces, mire, la biosíntesis de la urea tiene 4 etapas. La primera, que es la transaminación. Transaminación significa darle un grupo amino, ¿cierto? O sea, del aminoácido le damos un grupo amino, o sea, un grupo NH3 a un cetoácido, ¿sí? Como aquí, que le formamos el cetoglutarato y entonces lo convertimos en glutamato. Y luego hay una deaminación oxidativa. Deaminación oxidativa es que a ese glutamato le quitamos ese grupo amino, ese NH3, y vamos a transportar el amoníaco. Y el amoníaco, recuerde que los excesos de amoníaco, entonces los vamos a eliminar por la orina, ¿cierto? Por el riñón y por el sudor. Aquí está mejor especificado los aminoácidos ramificados. Por eso es que es importante, miren, como ayudas ergogénicas, los aminoácidos de cadena ramificada. ¿Sí? Entonces, aquí están los aminoácidos de cadena ramificada. Lógicamente son los que nos van a hacer que se conviertan en cetoácidos y por oxidación tengamos el alfa-cetoglutarato que se convierte en glutamato y este es el que va a ir a convertirse en urea y va a ir a la sangre y el riñón y las glándulas sudoríparas los traen de la sangre para poderlo eliminar. Entonces fíjense que cuando nosotros vamos aprendiendo cositas de estas, pues vamos viendo la razón de ser de muchas cosas, ¿cierto? Sobre por qué utilizamos una ayuda ergogénica, por qué damos proteína, por qué damos aminoácidos de cadena ramificada, por qué damos carbohidratos, ¿cierto? ¿Por qué damos creatina? Entonces, todo esto es la ciencia. La relación de urea y entrenamiento. Nosotros esperamos que los valores obviamente aumenten con el entrenamiento. Cuando se normalizan, pues es el momento de iniciar la nueva carga. Entonces, cuando medimos CPK y urea, ya sabemos que es importante que cuando los valores se normalicen, es cuando nosotros podemos, lógicamente, iniciar con las nuevas cargas. Eso cuando hacemos estas mediciones. Mire, aquí hay una relación entre urea e intensidad del ejercicio. Entonces, mire que cuando está en reposo, ¿cómo está la urea? Cuando la carga es baja, cuando la carga es moderada y cuando la carga es alta, definitivamente, pues aumenta muchísimo. De acuerdo a la medición, la urea puede aumentar el volumen o la intensidad de entrenamiento o en caso contrario disminuirlo. Es decir, nosotros al evaluar los resultados vamos a mirar si hay que disminuirle la carga o aumentársela, porque lógicamente si la carga es baja pues se la podemos aumentar también. La valoramos a las 24 horas para evaluar recuperación. Lo ideal de estas mediciones de CPK y urea es hacer mediciones seriadas, es decir, hacer mediciones de 3 a 5 días seguidos, antes y después del entrenamiento, y hacerlo de manera seriada, para nosotros poder tener un dato de cada deportista. Porque recuerden que hay deportistas que tienen mucha masa muscular, ¿cierto? Y al tener gran cantidad de masa muscular, son deportistas que de pronto la CPK le va a salir altísima, y no porque esté expuesto a cargas elevadas o algo, sino por su masa muscular. Existen algunos protocolos ya predeterminados para el control de entrenamiento con urea y recordemos lo que está asociado con el metabolismo aeróbico. Los valores normales, hay concentraciones séricas si se miden milimoles entre 2.5 y 8,3 milimoles por litro, sería más o menos el equivalente entre 15 y 50 miligramos de decilitro. En deportistas podemos ver mujeres entre 5 a 7 milimoles por litro, en hombres, perdón, y en mujeres de 4 a 6 milimoles por litro. ¿Qué nos puede aumentar la urea? La ingesta de proteínas, en la utilización de corticoides, estados de desnutrición o hormonas tiroideas. Otra cosa que podemos hacer es evaluar la urea antes y después del entreno. Cuando nosotros evaluamos la urea antes y después del entreno, podemos mirar el volumen de la carga o la intensidad del entrenamiento, la recuperación o esa asimilación de las cargas por parte del deportista y mirar un diagnóstico o prevención de sobreentrenamiento. Simplemente medimos la urea después y la urea antes. La restamos y si la cifra que nos da esa resta es menor de 1, pues la carga es baja. Si está entre 1 y 2, la carga fue media. Y si está mayor de 2, fue porque fue una carga alta. ¿Listo? Entonces eso nos sirve un parámetro importante para mirar lo que les digo. La CPK, como les digo, se postuló para determinar cargas. Cuando hay valores por arriba de 200 unidades por litro, se considera una carga excesiva, aunque quiero que no se fijen tanto por los valores. Porque como todo en medicina del deporte hay unos valores, ¿cierto? Pero estas mediciones son individualizadas. Por eso yo les digo que hay que hacer unos exámenes seriados, ¿cierto? Para que usted conozca a su deportista. Porque usted va a saber realmente cuánto es la CPK en reposo de su deportista. Cuánto es la CPK después de haber entrenado una carga baja. Cuánto es la CPK después de una carga moderada y después de una carga alta. Entonces usted ya lo tiene parametrizado a su deportista y ese es el valor que usted va a utilizar para controlarlo. Porque si usted se va por los valores, ¿sí? Nos pasa lo que nos pasaba hace unos años con el lactato, con las famosas 4 milimoles. Alguien se inventó esa vaina y entonces todo el mundo era 4 milimoles y esa vaina ya no sirve, eso no existe. Entonces aquí nos puede pasar lo mismo porque si nos miramos ese valor,
pues vamos a pensar que tiene cargas elevadas o algo y resulta que no, simplemente es por su masa muscular. Entonces, para tenerlo en cuenta. Ya les dije que la creatinquinasa o la CPK es una enzima que está presente en el músculo. Tiene 3 isoenzimas. La MM que está en el músculo estriado esquelético, la MB que está en el miocardio y la CK1 que está en el músculo liso del sistema nervioso central. Por eso es que uno de los exámenes que se les hace a los pacientes cuando llegan con un infarto agudo de miocardio es la CPK fracción MB, para saber si el tipo se infartó o no. Cuando esta se eleva, pues es porque el paciente tuvo un infarto, ¿cierto? Entonces eso es importante. Nos puede hablar de los excesos de intensidad, daño celular, y ya habíamos hablado de los valores normales. Ya les expliqué, pues obviamente, por qué se hace la CPK, porque obviamente actúa en ese sistema energético de la fosfocreatina y pues lo que nos va a indicar. ¿Sí? La vamos a utilizar, como le digo, un parámetro para evaluar si hay estrés muscular o tolerancia al ejercicio. Y en la mayoría de los deportistas, el incremento de la CPK refleja un importante grado de destrucción de fibras musculares. Entonces, por eso, miramos. Hay algunos factores que influyen sobre los niveles de la CPK. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. La edad del deportista, el género, si es hombre o mujer, la raza, la condición corporal, condiciones clínicas, el momento en que se tomó la muestra, ¿sí? Si fue después de haber terminado el ejercicio, el estado de entrenamiento, el tipo de ejercicio, la duración y la intensidad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para hacer un análisis verdadero y óptimo de la CPK. Ya miramos las unidades de referencia que ya los habíamos dado. Y en cuanto al lactato o el ácido láctico, entonces también lo podemos medir. Recordemos que el lactato es el producto intermedio del metabolismo de los carbohidratos en la glucólisis anaeróbica y deriva de las células musculares. Recuerde que miramos que en el metabolismo anaeróbico el piruvato a través de la deshidrogenasa láctica se convertía en lactato. Entonces, por eso es un metabolismo intermedio de la glucólisis anaeróbica. El lactato durante 10 años fue considerado, más de 100 años, fue considerado una sustancia de desecho metabólico que causaba fatiga y lesiones musculares. Ya hoy en día sabemos que eso no es cierto. Así que si todavía le siguen diciendo eso, pues ya saben que eso no es cierto. Durante más de 100 años, Pasteur consideró que se producía por déficit de oxígeno a nivel mitocondrial. Eso tampoco es cierto. No se produce por un déficit de oxígeno. Por eso les decía que no existen estados alácticos. ¿Sí? El concepto metabólico del ciclo 20, ¿cuál fue? Que el músculo esquelético es capaz de producir, remover y oxidar lactato y todo lo hace al mismo tiempo. Y lo más importante es que el lactato no es un producto de desecho ni es el malo del paseo. El lactato, al remover y oxidar el lactato, lo que nos genera es un ahorro de oxidación de nueva glucosa y va a reducir la tasa de uso de glucógeno. O sea que nos va a servir para producir más energía. O sea que no es ningún malo del paseo, es bueno. La reducción y oxidación del lactato lo van a convertir en un combustible oxidativo, miren, importante para la eficiencia energética, recuperación, prevenir estados de sobreentrenamiento, fatiga y lesiones. Todo lo contrario que nos enseñaron o nos venían enseñando hace rato. El lactato se encuentra en los músculos, la sangre, en varios órganos. Cuando nosotros iniciamos la actividad física, ¿qué pasa? Inicia la quema de glucosa, porque lo primero que utilizamos es carbohidratos. Cada molécula de glucosa se convierte en 2 de ácido pirúvico. Lo que yo les decía, aquí les estoy resumiendo. Si los requerimientos energéticos son muy altos, entonces ese piruvato, ¿cierto? A través de la deshidrogenasa láctica se convierte en ácido láctico. Si la exigencia es muy poca, entonces ese piruvato, a través de la piruvato deshidrogenasa, se convierte en acetil-CoA y pasa al ciclo de Krebs. El ácido láctico, entonces, cuando lo medimos, nos va a permitir diagnosticar los diversos niveles de condición física. Vamos a poder determinar umbrales aeróbicos y anaeróbicos y con él vamos a poder planificar el entrenamiento y calcular y ajustar las cargas de trabajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya tenemos muchas herramientas, la prueba ortostática, la CPK, la urea, medir la urea antes y después del entreno, hacer procesos seriados, el ácido láctico, ya tenemos muchas herramientas para hacer control biomédico del entreno. Pero hoy en día salieron nuevas tecnologías para control biomédico del entrenamiento. Entonces aparecieron nuestros famosos GPS. Por eso le decía que ya hemos dejado de hacer muchas cosas, porque desde que aparecieron estos aparatos tecnológicos, pues nos permite hacer muchas cosas importantes, ¿cierto? En algunos deportes. ¿Cómo se mide? Esto es a nivel satelital. Entonces hay un satélite, ¿cierto? Que nos manda las señales. Tenemos un receptor, que es el que ustedes ven, el que le ponemos en el chalequito a los deportistas. Y aquí nos envía unas señales de las variables que queremos medir y lo podemos mirar en tiempo real. ¿Qué parámetros podemos medir?
tenemos tres parámetros importantes que medimos en los GPS. Unos parámetros posicionales, unos parámetros inerciales y unos parámetros de frecuencia cardíaca. Es importante que tengan en cuenta que los GPS no sirven en este momento para todos los deportes, solamente los utilizamos en deportes de campo abierto, ¿sí? Porque no funcionan los GPS en los de campo cerrado, ¿sí? Así que si hay un mampiro por acá, pues empieza a los de campo cerrado, porque hay interferencia del satélite y no permiten hacer mediciones en campo cerrado. Entonces, por ahora, pues lo utilizamos en deportes de campo abierto, fútbol, rugby, etcétera. ¿Listo? En los parámetros posicionales, miramos si las altas intensidades, miramos las aceleraciones y deceleraciones que tiene el deportista, las distancias recorridas y los sprints. En los parámetros inerciales, hay un primer parámetro que se llama player load, que sencillamente es medir la carga del deportista. Medimos los saltos, medimos los cambios de dirección y algunos algoritmos específicos. Estos posicionales nos los da el satélite, estos inerciales nos los da a través de un acelerómetro, un magnetómetro y un giroscopio que poseen los dispositivos. Y en la frecuencia cardíaca, al igual que con los otros dispositivos, podemos ver la frecuencia cardíaca en la zona que queremos evaluar, la zona roja, frecuencia cardíaca máxima, y esto que llamamos en los GPS los TRIM. Los TRIM son los impulsos de entrenamiento y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que tenemos acá cuando estamos en entrenamiento o en ejercicio, ¿sí? Esfuerzo. Podemos medir con los GPS durante el entrenamiento. Es en tiempo real, ahí están los deportistas entrenando y nosotros aquí los estamos evaluando. Hoy en equipos deportivos de alto rendimiento, por ejemplo Barcelona o Real Madrid, se miden las cargas de entrenamiento con GPS, ¿sí? Porque los GPS nos permiten mirar acá jugador por jugador. Entonces nosotros podemos decirle perfectamente al jugador X, pongamos Griezmann, ¿cierto? En el Barcelona, entonces listo, ya terminó su entreno, porque ya vimos que hizo la carga que quería entrenar. Fuera, el otro ya puede entrenar, el otro sigue, para que cada uno complete la carga que está propuesta para el entrenamiento. Entonces, así se hace hoy en día en esos clubes de alto rendimiento. Post sesión, una vez terminado el entrenamiento, nos sentamos y analizamos todas esas variables. Los GPS nos pueden dar más de 100 variables, pero pues de acuerdo a lo que usted necesite, pues usted mira cuáles son las variables más importantes para lo que usted quiera analizar. Utilizamos hoy en día 10, 12. Y hay 4 grandes grupos de mediciones que utilizamos en esos GPS. Unas mediciones cardiovasculares, unas mediciones locomotivas o locomotoras, unas mediciones mecánicas y unas mixtas. En las mediciones cardiovasculares, el volumen lo medimos a través de la frecuencia cardíaca de ejercicio y los TRIMs que les hablé. Y la intensidad, pues sencillamente a eso le ponemos tiempo. Frecuencia cardíaca sobre minuto, el porcentaje de tiempo que estuvo en la frecuencia cardíaca propuesta, ¿sí? Y aquí el porcentaje de tiempo que estuvo por banda en esos TRIMs. Y nos da una medición así. Nosotros aquí tenemos el promedio de la frecuencia cardíaca, aquí tenemos las distancias recorridas, aquí tenemos la frecuencia cardíaca máxima y lo podemos graficar para poder evaluar a nuestro deportista. En la parte locomotiva podemos evaluar el volumen mirando la distancia total recorrida, la distancia que tuvo en las bandas o las distancias que estuvo en altas intensidades. Y la intensidad la miramos en metros por minuto en banda y en metros por minuto de alta intensidad. Y esto nos registra así. Y entonces aquí tenemos también los promedios, ¿cierto? Tenemos los porcentajes y tenemos obviamente todas las distancias que recorrieron por bandas. Nos lo podemos graficar y lo podemos analizar. En la parte mecánica podemos mirar el volumen con las aceleraciones y desaceleraciones, cambios de dirección, los saltos, la carga del deportista y la carga de las aceleraciones. Y las intensidades las podemos medir con esas mismas variables, pero en función del tiempo. Y las mixtas son ya unas específicas, unas que utilizamos en ciertos deportes, por ejemplo está esta que es RHI, que son los esfuerzos intermitentes de alta intensidad. Entonces, para nosotros es muy importante el deportista cuántas veces hizo esfuerzos de alta intensidad, ¿cierto? Entonces aquí lo podemos medir, medimos la potencia en MET y también podemos medir las intensidades en función del tiempo. Bueno, muchísimas gracias.
Y eso es todo. Sé que es muy corto en el tiempo propuesto, porque la verdad me dijeron media hora. Entonces, pues esto de media hora es difícil, pero bueno, tratamos de poder hacerlo rápido, entonces me perdonan porque cualquier cosa ahí quedamos atentos. Si hay alguna pregunta o algo, con mucho gusto. Buenos días. Bueno, tengo varias preguntas, pero voy a tratar de hacer solamente una. Desde su experiencia, ¿cuáles podrían ser los mejores test biomédicos para un deporte como rugby? Bien. Bueno, el rugby es un deporte de contacto, ¿cierto? Es un deporte que lógicamente está en campo abierto. Hoy en día, por ejemplo, hay varias cosas. Una cosa es cuando hacemos la evaluación inicial del deportista y otra cosa son los controles que ya hacemos en los entrenamientos y los controles periódicos, ¿cierto? Hoy en día, como lo decía, se están utilizando los GPS en rugby. Entonces, nosotros a través de los GPS podemos hacer el control de las cargas, como lo viste, en los entrenamientos y en todas las sesiones sin problemas. Y eso nos ayuda muchísimo, ¿sí? Pero es importante al inicio de temporada, de todas maneras, hacer una valoración completa del deportista con todos los parámetros que eso requiere. Es decir, valoración osteomuscular, ¿cierto? Es importante que lo vea el médico deportólogo para mirar cómo está el paro cardiovascular, si tiene algún antecedente, alguna lesión muscular o articular, ¿cierto? Y tomar los correctivos necesarios y mirar cómo están esos. Dos, una valoración antropométrica. Es importante. Posición corporal de ese deportista, cuánta grasa tiene, cuánto músculo tiene, etcétera, para poder tomar los correctivos necesarios, ¿cierto? Tres, hacemos evaluaciones de capacidad aeróbica. Entonces podemos medir el consumo de oxígeno directo, lo podemos hacer a través de ergoespirometrías para mirar la capacidad aeróbica de estos deportistas. Hacemos pruebas de potencia, porque es muy importante en estos deportistas mirar la potencia y evaluaciones de fuerza, ¿sí? La fuerza es muy importante, lógicamente, en este deporte. Entonces, en evaluaciones de fuerza, les hacemos evaluaciones en fuerza en gimnasio o en campo. Podemos medir incluso los RMs, ¿cierto? Para nosotros nos sirven para dos cosas. Primero, para saber el estado muscular del deportista, pero también para prescribir el entrenamiento en el gimnasio. Porque sabiendo los RMs del deportista, simplemente nosotros le vamos a dar una carpetica al deportista cuando queremos hacer en un deportista necesitamos entrenar tonificación muscular, entonces le ponemos esta carga, o si necesitamos hacer hipertrofia esta carga, etcétera. Es decir, lo podemos hacer de esa manera. Y ya lo que es el control biomédico como tal, pues si tenemos el recurso tecnológico, buenísimo. Y si no tenemos el recurso tecnológico, definitivamente, porque no lo tenemos, pues tenemos que hacer uso de algunos de los controles que les acabé de mencionar, como mediciones de CPK y urea, o mediciones de ácido láctico, o hacer una sencilla prueba, quizá una prueba ortostática, y nos va a ayudar en eso. Bueno, no sé si quedaste con, te quedó respondida la pregunta. Pero esta le quedó clara. Gracias. Hola, muy buenos días. Quisiera saber el tema de recuperación en el fútbol. Veo pues que ha trabajado con fútbol sala y también tengo entendido que trabaja en el Atlético Bucaramanga. ¿Cómo se puede recuperar un jugador que juega el miércoles, juega el domingo y vuelve y juega el miércoles? Cosa que pasa en Inglaterra, que en Colombia ha pasado. El tema de las proteínas, pues internamente, ¿cómo se evalúa si el jugador está listo para dentro de 3 días volver a competir y vuelve y compite dentro de 3 días? Bueno, entonces son varias cosas. Pues primero, para el tema de la recuperación, claro, yo ya no trabajo con Atlético Bucaramanga, trabajo con Federación Colombiana de Fútbol en procesos de selección Colombia. ¿Sí? Ahí en la foto estoy en futsal, que fue el último torneo que acabé de venir, que estaba en Brasil, y allí era cuando estaba en el microciclo de los porteros con la Selección Colombia Mayor. Entonces, bueno, ¿la idea cuál es? Nosotros en el fútbol tenemos varias cosas. Una vez termina la sesión de entrenamiento, pues una de las cosas que científicamente se ha demostrado que funciona para volver otra vez al estado de homeostasis y la recuperación son las inmersiones en hielo. ¿Sí? Entonces, por eso usted ve que a todos los deportistas, generalmente cuando termina el partido o algo, chun, y una vez los metemos en hielo. Hay muchos protocolos, existen muchos protocolos en cuanto a tiempo, en cuanto a la cantidad, ¿sí?, de frío, ¿cierto?, de la temperatura.
Nosotros tenemos unos termómetros para poder medir exactamente la temperatura a la que está el agua en hielo. Hoy en día ya han creado máquinas, ¿cierto? Ustedes han visto como las que usa Cristiano Ronaldo, donde él se mete hasta aquí y simplemente le pone menos 140 grados y listo, y ya. Pero pues nosotros todavía no tenemos esa tecnología, entonces nos toca con las inmersiones en hielo. Ese es lo primero. Para volver a recuperar ese estado de homeostasis, como yo le decía. 2, es muy importante que en los primeros 15 minutos terminada la competencia se haga una recuperación de las reservas energéticas. ¿Cómo se hace? Pues viendo, ¿cierto? Entonces, durante los primeros 15 minutos es muy importante para los deportistas que nosotros les demos un refrigerio o algo que tenga carbohidratos de alto índice glicémico para poder hacer recuperación. Mire que científicamente de las cosas que hay probadas que mejor recuperan, por ejemplo, son las bebidas achocolatadas, ¿cierto? Entonces, esas bebidas que vienen en cajitas, esas bebidas achocolatadas, una bebida chocolatada con algo de carbohidratos de alto índice glicémico en esos primeros 15 minutos. Y en las siguientes 2 horas, pues debe alimentarse ya, pues comer normalmente su dieta postcompetitiva. La dieta postcompetitiva, además de tener los carbohidratos, debe ser rica en proteínas para poder hacer la recuperación. Entonces, ahí ya llevamos varias cosas, ¿cierto? Ya recuperamos la parte energética, ya recuperamos el estado de homeostasis. Tercero, pues vamos a garantizar el descanso, por eso muchas veces salen a concentración con nosotros, para que puedan descansar y puedan dormir. Y ya podemos, en algunos casos especiales, poder utilizar o hacer uso de algunas sustancias, vitaminas, ayudas ergogénicas, etcétera, en casos especiales. Pero a grandes rasgos es eso. Y para poder medir si se puede o no, hay un aparatico que tenemos en el fútbol que se llama el reflotrón. El reflotrón es un aparatico como, haga de cuenta como si fuera un glucómetro, pero grande. Y nosotros ahí podemos hacer exámenes de laboratorio. El reflotrón permite hacer CPK, permite hacer urea, permite hacer de todo. Entonces nosotros podemos tomarle una pruebita y hacemos CPK y urea al jugador tal cual como dice acá, antes o después, y eso es lo que nos permite decir si está apto o no apto para el siguiente juego. Mire, eso nos pasa mucho, por ejemplo, cuando jugamos campeonatos mundiales o cuando jugamos eliminatorias que hay partidos de 3 o 4 días. Uno entiende mucho a la gente y entiende mucho al hincha, ¿cierto? Porque la gente le pone la camiseta de la selección y es hincha. Pero entonces, ¿qué ocurre? Hay muchas veces que nosotros hacemos esas mediciones y resulta que encontramos que un jugador está propenso a una lesión o algo si le aplican una nueva carga intensa en un nuevo partido. Entonces esa información se le da al entrenador, entonces el entrenador dice, no, yo no lo voy a usar, lo guardo para el próximo partido, porque en vez de que se me lesione ahorita, pues yo lo necesito y en torneos cortos eso es fundamental. Entonces es cuando la gente dice, no, pero qué entrenador tan bruto, ¿cómo no va a poner ese si fue el mejor jugador el partido pasado? Y ese man tal, no, ese man no tiene ni idea de fútbol. Y resulta que muchas veces las decisiones corren por eso, para poder saber si el jugador está apto para el siguiente partido o no. Entonces eso es muy importante. Bueno, y tenemos en cuenta otras condiciones, dependiendo de dónde juguemos, si jugamos en calor, si jugamos en altura. Importantísimo la hidratación. La hidratación es supremamente importante. Una cosa fácil para medir la hidratación, nosotros podemos pesar a los deportistas antes y después y miramos las pérdidas y de acuerdo a las pérdidas pues sabemos qué cantidad de líquidos debemos reponer, ¿cierto? Generalmente reponemos así, si el deportista perdió 1,5 kilos, pues entonces reponemos 1,5 litros, ¿cierto? De líquidos y así. Y podemos mirar también ese tema de la hidratación con unas tablitas sencillas que hay para mirar la orina. Entonces miramos cómo está la orina del deportista y ahí sabemos de acuerdo a la densidad la concentración que tiene y podemos evaluar el grado de deshidratación. ¿Listo? Tenemos una última pregunta. Buenos días, mi nombre es Andrés Galvis de tercer semestre. Teniendo en cuenta de que tú dices que uno de los objetivos de ustedes es que el deportista de alto rendimiento utilice lípidos, ¿existe otro tipo de entrenamiento que no sea la alteración de la homeostasis para que exista un estímulo y llegar a una adaptación? O sea, que si existe otro tipo de entrenamiento para llegar al rompimiento de los lípidos. Bien, digamos que a medida que avanza la ciencia, pues avanza todo, ¿cierto? Y ustedes por eso se dan cuenta que existen cada vez o nacen nuevas formas de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, antes era solo el trabajo aeróbico, entonces ahí corra y trote, eso después fue cambiando, ¿cierto? Después vinieron los trabajos anaeróbicos, después vinieron los trabajos intermitentes, ¿cierto? Después, o sea, todo va en cambiante con respecto a eso, ¿sí? Que haya una fórmula
¿cierto? Mágica para no decirle, mire, el entrenamiento para hacer es este, no. Eso está dado por las horas de entrenamiento. ¿Sí? Recuerden que hay incluso unos estudios a nivel mundial que le dicen a usted que para que usted sea experto en una cosa tiene que hacer tantas horas, ¿cierto? Es lo mismo, aquí es igual, tantas horas de entrenamiento, entonces son las horas de entrenamiento, su descanso, su recuperación, es lo que le va dando la adaptación. Y hay unas condiciones fisiológicas propias del deportista, ¿cierto? Porque hay personas que tienen una buena capacidad de adaptación y lógicamente logran esas adaptaciones mucho más rápido que otras, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, por eso es que existen muchos entrenadores, existen diversos entrenadores y diversos tipos de entrenamiento, ¿sí? En la práctica uno ve que hay algunos mejores que otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, eso depende mucho del deporte, ¿sí? Porque si el deporte es un deporte mixto, pues entonces digamos que los trabajos intermitentes sirven mucho. Si el trabajo es predominantemente aeróbico, pues lógicamente la porción de entrenamiento mayor va a ser la parte aeróbica sin dejar de parte la anaeróbica y viceversa, ¿sí? Porque es que ocurren cosas como esta, mire. Yo le pongo un ejemplo, maratón. ¿Alguien ha visto una carrera de maratón? ¿Cierto? Listo. Cuando usted ve una carrera de maratón de élite, ¿sí? El récord mundial de maratón creo que estaba como en 2 horas 04 o algo así. Y entonces esos tipos buenísimos hacen 2 horas 5, 2 horas 10, etc. Si usted mira una maratón que tiene 42 kilómetros, ¿cierto? Y el tipo la hizo en 2 horas y unos minutos, quiere decir que el tipo está corriendo a 20 kilómetros por hora mínimo. ¿Sí o no? ¿Ustedes se le han subido a una banda caminadora en un gimnasio a 20 kilómetros por hora? No aguantan ni 10 segundos, le digo. ¿Sí? Porque es una velocidad altísima, ¿cierto? Entonces la gente dice, uy, la maratón, no, eso siempre era resistencia de maratón. Eso es resistencia, pero la velocidad, man va a 20 kilómetros por hora, ¿cierto? Y no parecen, pero man va a 20 kilómetros por hora. Y no solo eso, usted ve el final de una maratón y el man acelera para pasar a otro. Va a 20 kilómetros por hora y acelera. ¿Y de dónde cree que saca toda esa energía para acelerar? Entonces, por eso es que no hay que dejar de lado los entrenamientos, tanto de la parte aeróbica y anaeróbica, en los componentes de entrenamiento, así sea predominantemente uno que el otro. Bueno. Muchísimas gracias.